Buenos días a todos. Les agradecemos estar aquí presentes en la audiencia de asignación y de riesgos y aclaración de pliegos. Les recuerdo que esta audiencia está siendo transmitida en vivo y en directo, entonces les recomiendo sobre todo vayamos a dejar el celular durante la reunión en silencio para que no tengamos interrupciones. Siendo las 9:07 en mi celular, damos inicio a esta audiencia y le doy la palabra a la presidenta de Coljuegos, la doctora Cristina Arango. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia y por la puntualidad. Hoy pues tenemos la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos. Vamos a dividir la presentación o el cronograma, digamos, o la agenda en 5 puntos, que son básicamente la instalación de la audiencia, la presentación de la mesa directiva y los organismos de control, el protocolo de la audiencia, avance del cronograma de la licitación y finalmente la matriz de riesgos previsibles. Con esto pues le doy la palabra a Ana María. Gracias. Bueno, bien, en compañía de nosotros, de parte de Coljuegos, está evidentemente la presidenta de la entidad, Cristina Arango. También se encuentra Gustavo Suorio, que es el asesor jurídico de la entidad. Encontramos a Clara Elena Sabaraín, ella es la jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Adriana Arcila, que es la gerente de TICS, Diego Pérez, que es el vicepresidente de Desarrollo de Mercados, y el doctor Luis Omar Torrado, que es el vicepresidente de Desarrollo Organizacional. Vamos a hacer una lectura entonces del protocolo de la audiencia. La idea es que los asistentes se identifiquen con su nombre o el nombre de la empresa que representan cada vez que hagan una intervención. Si van a realizar alguna observación o pregunta, deben utilizar los formatos que encuentran en sus sillas. Y bueno, si requieren alguno más, simplemente es cuestión de levantar la mano y les vamos a facilitar uno. Los van a entregar antes del receso. Nosotros hacemos una, digamos, explicación de la matriz de riesgos que fueron ya incluidos en el pliego de condiciones, pero ustedes si tienen alguna inquietud pues la van anotando y antes del receso pues nosotros lo vamos a recoger y van a hacer entonces así la entidad la atención a esas inquietudes. Las intervenciones de aclaración o preguntas deben estar relacionadas únicamente con la matriz de riesgos, porque ese es el motivo de esta reunión, y el pliego de condiciones definitivos que fue ya publicado por la entidad ayer 4 de marzo. El tiempo máximo de intervención para solicitar aclaraciones sobre las respuestas será de 5 minutos. Se recomienda escuchar con atención las intervenciones de los asistentes y los funcionarios de Coljuegos. Se debe guardar respeto frente a las intervenciones de los funcionarios de Coljuegos y de los demás asistentes. Y Coljuegos podrá abstenerse de responder alguna pregunta durante la audiencia, no obstante toda pregunta y observación será contestada y publicada en el SECOP. Presento igualmente de la parte de la Procuraduría al señor Hernando Fernández y al señor Luis Fernando Torres, que nos acompañan el día de hoy. Bien, este es el cronograma que tenemos definitivo en el pliego licitatorio o en el pliego de condiciones que ya se hizo público ayer. Adelantamos las fechas que están aquí indicadas con verde. Y hoy nos encontramos entonces en la audiencia de riesgos y aclaración de pliegos. Después de esta audiencia, a partir de mañana, los interesados en ser oferentes de esta licitación van a tener del 6 de marzo al 25 de marzo un periodo para hacer la presentación de sus ofertas. Y entre el 9 de abril y el 15 de ese mismo mes, ya la entidad va a hacer la publicación de los resultados en el SECOP y el plazo de presentación de observaciones y evaluaciones por parte de los proponentes será en ese mismo periodo. Luego tenemos el 25 de abril las respuestas a esas observaciones, la entidad evidentemente hará un informe de evaluación y también lo hará público a través del SECOP. Y el 28 de abril tenemos estimada hacer la adjudicación del contrato de concesión. De ahí en adelante pues tenemos ya el periodo como tal de materialización del contrato, que se inicia con la celebración del mismo, que puede estar entre el 29 de abril y el 20 de mayo, la constitución de la garantía de cumplimiento entre el 21 de mayo y el 4 de junio, la aprobación de la garantía por parte de Coljuegos,
que toma 2 días adicionales, es decir, daría respuesta a Coljuegos el 6 de junio, luego vendría la firma de acta de inicio, que va a ser al siguiente día hábil de la suscripción del contrato y posteriormente pues ya será el inicio de la etapa preoperativa, que ese periodo va a ser justamente el que haya propuesto en su oferta el adjudicatario. Así es entonces el cronograma que tenemos estimado. Después del 12 de febrero, cuando Coljuegos hizo público el proyecto de pliego de condiciones, se realizó una audiencia aclaratoria y explicativa, eso fue el 17 de febrero. En esa audiencia recibimos 35 preguntas, algunos de ustedes nos acompañaron también en esa fecha. Y entre el 12 de febrero hasta el 2, bueno de hecho hasta el 3 de marzo, es decir hasta el lunes, recibimos adicionalmente otras 93 preguntas. Todas, las 128 ya fueron resueltas y el informe está publicado en el SECOP. Tenemos aquí una relación de 16 empresas que de alguna manera estuvieron interesados en el proceso, algunos de ellos también están aquí presentes. Así pues vamos a dar, digamos, inicio a lo que nos interesa el día de hoy, que es hacer un énfasis en la matriz de riesgos que ya está ahí publicada en el pliego de condiciones definitivo. Entonces le voy a dar la palabra a Adriana Alfonso para que nos dé una explicación como más detallada. No. Bueno, mil gracias por asistir a la audiencia de asignación de riesgos. Antes que nada queremos darles a conocer que la entidad hizo un estudio detenido para llevar a cabo la matriz que ustedes conocen en el pliego de condiciones definitivo. Utilizamos la metodología que propuso Colombia Compra Eficiente en el manual de riesgos y en el pliego de condiciones definitivo pues incluyó la estimación, tipificación y asignación de los riesgos. Asimismo, en los estudios previos se hizo un análisis del contexto del riesgo y uno de los puntos que tuvimos en cuenta fue evidenciar los procesos que se llevaron a cabo en años anteriores, tales como Baloto, Superastro, Ganagol, identificando los puntos claves de los mismos como buenas prácticas y adicionalmente puntos, digamos, difíciles o de un manejo importante y por lo tanto los incluimos en nuestro proceso como una forma de mejora. Identificamos 7 riesgos, 2 de naturaleza, 1 económico, 1 operacional, 1 regulatorio, 1 político y 1 tecnológico. Todos están en la etapa de ejecución. Ello no quiere decir que no se hubiera revisado la etapa de planeación, contratación, liquidación, pero pues digamos que los riesgos que están en estas etapas son superados por la entidad una vez revisado en contexto y en armonía todo el proceso. Por lo tanto, los riesgos que vamos a conocer a continuación son de la etapa de ejecución. El primer riesgo que tenemos es el riesgo de naturaleza. Es desastres naturales que tienen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato, tales como terremotos, inundaciones, incendios que afectan la red transaccional del juego. Es importante aclarar acá que este riesgo se está limitando a que afecten la red transaccional del juego. ¿Qué consecuencia puede tener? Pueden conducir a la interrupción del juego en las zonas del país cuyas terminales de venta se vean afectadas por este tipo de desastres y tener incidencia sobre la demanda. Se determinó una probabilidad de 3, impacto 1, la suma de estos dos dio como valoración de riesgo 4, que en su categoría corresponde a un riesgo bajo. La asignación. Se asigna al concesionario por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo, adquiriendo pólizas de seguros que amparen los daños sobre el centro de cómputo del juego y de contratar las redundancias necesarias en los puntos críticos de operación. Como en la etapa de mitigación se evidenció que una de las formas de mitigar este riesgo por parte del operador es la adquisición de seguros que cubran la causa extraña, otorgado por aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, contratar las redundancias necesarias en los puntos críticos de comunicación,
centro de cómputo principal y centro de cómputo alterno, nodos condensadores y demás puntos que se consideren críticos para garantizar la normal operación de la red. Como el segundo riesgo evidenciado, también es de tipo de naturaleza. La descripción son eventos de causa ajena, tales como terremotos, inundaciones e incendios, que afecten directamente al centro del cómputo del juego y sus principales canales de comunicación. En este caso también se limita a que afecten directamente al centro de cómputo del juego y sus principales canales de comunicación. La consecuencia pueden conducir a la interrupción del juego y tener incidencia sobre la demanda. La probabilidad la determinamos en 1, el impacto en 5, la suma como valoración del riesgo es 6, que en la categoría describe alto. La asignación se asigna al concesionario por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo, adquiriendo pólizas de seguros que amparen los daños sobre el centro de cómputo del juego y de cumplir con los requerimientos técnicos de un centro de cómputo alterno sincronizado y de un DRP, Disaster Recovery Plan. Mitigación. Los eventos de causa extraña, tales como terremotos, inundaciones, incendios, pueden ser mitigados adquiriendo pólizas de riesgo, amparando los daños hasta la destrucción total del centro de cómputo del juego. El centro de cómputo principal del operador debe cumplir con las especificaciones técnicas de un Tier 3, mantener la información de la operación sincronizada entre el centro de cómputo principal y alterno y disponer de un DRP. Es el plan de recuperación de desastres. El tercer riesgo es de tipo económico, es un riesgo comercial, baja aceptación del juego en el mercado. La consecuencia son menores ingresos a los previstos sin que se alcance el retorno de la inversión esperado en el plazo de la concesión, debido entre otros a la introducción de nuevos juegos en el mercado. La probabilidad es 3, el impacto es 2, la valoración del riesgo como suma es 5, asignado a una categoría de riesgo medio. La asignación se asigna al concesionario por cuanto certificó experiencia en juegos de suerte de azar y puede destinar recursos en publicidad y mercadeo para posicionar el juego. Asimismo, dispone de mecanismos para efectuar sus propias estimaciones sobre la demanda del mercado y las condiciones del negocio. La operación del proyecto es parte del objeto mismo del contrato, por lo que este riesgo se asigna al concesionario bajo el principio que éste tiene mayor control sobre la operación y conoce el grupo objetivo. Como herramientas de mitigación del riesgo, identificamos a grandes rasgos 6. La primera, la inversión de publicidad y mercadeo dispuesta por el reglamento del juego y la oferta adicional según el criterio de evaluación de publicidad y mercadeo. Es decir, está la que está por reglamento y la que ustedes pueden ofertar como criterio de evaluación. Segundo, la experiencia acreditada por el concesionario en operar juegos de suerte de azar, que se encuentra como un requisito habilitante. Tercero, la cantidad de terminales de venta. Lo tenemos como un requisito habilitante y como evaluación números de terminales de venta adicionales. Cuarto, el concesionario debe apoyarse en la estructuración de profesionales especializados y efectuar sus propias estimaciones sobre la demanda y las condiciones del negocio, adoptando las medidas necesarias para enfrentar este riesgo según el comportamiento del mercado. Para ello, el operador deberá contar con el estudio de mercado que permita evidenciar los deportes más viables para cruzar apuestas en el mercado colombiano. Quinto, el proponente deberá tener en consideración la competencia con otros juegos de suerte y azar. Sexto, el concesionario será, durante el plazo contractual, el operador exclusivo de apuestas paramutuales sobre eventos deportivos. El cuarto riesgo evidenciado corresponde al tipo operacional y como descripción tiene no ejecución de eventos deportivos en condiciones esperadas por los jugadores. La consecuencia es la alteración del normal desarrollo del juego cuando existan modificaciones a la programación de eventos luego del cierre de las apuestas. La probabilidad es 3, el impacto es 2, la suma como valoración del riesgo es 5, que equivale a una categoría de riesgo medio. La asignación se asigna al concesionario por cuanto éste decide cuáles eventos deportivos va a ofrecer al público y tanto el contrato de concesión como el reglamento del juego le dan herramientas para reemplazar los eventos sobre los cuales ocurra este riesgo. Es decir, existe un plan de mitigación en el reglamento.
El reglamento del juego establece un plan de contingencia para novedades en el desarrollo de los eventos deportivos incluidos en la grilla por el operador. Adicionalmente, el acuerdo comercial que el operador suscriba con las asociaciones deportivas obliga a esta a informar oportunamente al operador cualquier novedad relacionada con los eventos deportivos que organiza y que pudiese afectar el desarrollo del juego. El quinto riesgo evidenciado corresponde al tipo regulatorio. La descripción son cambios normativos de naturaleza tributaria impartidos por el Gobierno Nacional. La consecuencia son mayores cargas impositivas que pueden afectar la viabilidad financiera del negocio al imposibilitar el pago de todos los gastos de operación. La probabilidad es 1, el impacto es 4, la valoración del riesgo es 5 y su categoría es riesgo medio. Se asigna al concesionario por cuanto es una manifestación directa del gobierno y se constituye un hecho del príncipe que debe acatar. La mitigación. Se observa que el hecho mismo de la imposición de nuevos tributos por sí solo no equivale al incumplimiento automático del contrato estatal, sino que se trata de una circunstancia imprevista. Por tal razón, deberá analizarse cada caso en particular para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma impositiva. El sexto riesgo equivale de tipo político. La descripción son problemas de orden público que generan efectos económicos adversos provenientes de rebelión, asonada, guerra, terrorismo, etcétera, afectando directamente al centro de cómputo del juego y sus principales canales de comunicación. Tal como ocurre en los riesgos de la naturaleza, este riesgo se delimitó a que afecten directamente el centro de cómputo del juego y sus principales canales de comunicación. La consecuencia es una cesación de generación de ingresos del juego. La probabilidad es 1, el impacto es 1, la valoración del riesgo es 2 y la categoría es bajo. Asignación. Se asigna al concesionario por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo, adquiriendo pólizas de seguros que amparen los daños sobre el centro de cómputo del juego. Como mitigación, este tipo de riesgos pueden ser mitigados adquiriendo seguros que amparen los daños hasta la destrucción total del centro de cómputo del juego. En los requerimientos técnicos se exige un centro de cómputo alterno sincronizado con el centro de cómputo principal que cumpla con las condiciones requeridas de operación y comunicación para garantizar la continuidad del juego. Como último riesgo tenemos uno de tipo tecnológico. Es la pérdida de la conexión segura del canal dedicado o VPN, red privada virtual, que provoque la interrupción en la transmisión de la información transaccional desde la base de datos del operador hacia Coljuegos. La consecuencia es la pérdida de la trazabilidad del juego y de la confiabilidad para la operación y control del mismo. Como probabilidad es 1, impacto 1, valoración del riesgo 2 y la categoría es bajo. Se asigna al concesionario por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo adquiriendo pólizas de seguros que amparen los daños sobre el centro de cómputo del juego. La mitigación, atender los requerimientos técnicos en cuanto a las redundancias necesarias para garantizar la continuidad de la operación del canal de comunicación entre el centro de cómputo del operador y Coljuegos. Pues para cerrar, el tema de la probabilidad del impacto y la valoración del riesgo. Como se les dijo, tomamos como guía la tabla que expone Colombia Compra Eficiente. De ahí pues salen estas relación numérica. Estos fueron los 7 riesgos previsibles que identificó Coljuegos en la matriz incluida en el pliego de condiciones definitivos. Quisiéramos entonces así que ustedes, no sé si necesiten tomarse un tiempo adicional para hacer anotaciones sobre esos formatos que les entregamos y así la entidad pueda identificar algún comentario o sugerencia que ustedes tengan al respecto. ¿Necesitan más tiempo? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Son todos entendibles? ¿Necesitan que repasemos alguno en particular? Bien, retomamos la audiencia. Son las 9:36.
recibí dos inquietudes relacionadas con la matriz de riesgos. Esta viene del señor José Luis Suárez, de la empresa Gitec. Pregunta: ¿cuál es la consecuencia en términos de riesgos para el contrato en el caso de que por cualquier razón la asociación deportiva, ejemplo de mayor, se niegue a firmar el acuerdo comercial? Segunda pregunta, también del señor José Luis Suárez, de la empresa Gitec. ¿Por qué si, como se evalúan los riesgos, el riesgo en las modificaciones tributarias no es mitigable por el consorcio y se reconoce que puede afectar la rentabilidad y resultados del concesionario, se asigna el riesgo exclusivamente a este? Estas fueron las dos inquietudes que recibimos. Vamos a hacer una pausa, un receso de 15-20 minutos para que la entidad o los funcionarios que están aquí presentes en la mesa puedan atender estas inquietudes. Retomamos la audiencia y si hay alguna inquietud adicional pues relacionada con los riesgos, tendrían un último chance antes de hacer el cierre para que tengamos como tranquilidad en el proceso. ¿Listo? Son las 9:38. Siendo las 10 de la mañana, retomamos la audiencia de asignación de riesgos. Voy a leer nuevamente las preguntas asociadas al tema para que los funcionarios den respuesta. El señor José Luis Suárez, de la empresa Gitec, preguntó: ¿cuál es la consecuencia en términos de riesgos para el contrato en el caso de que por cualquier razón la asociación deportiva, ejemplo de mayor, acepte firmar el acuerdo comercial? No acepte, parece una flecha, no acepte firmar el acuerdo comercial. Entonces le doy la palabra a Gustavo Soria, asesor jurídico de la oficina. Bueno, en primer lugar, el acuerdo con las federaciones deportivas está concebido en términos de acuerdo de cooperación. ¿Aló? ¿Sí? Y como acuerdo de cooperación pues tiene dos características. De él se esperan en primer lugar, o más bien hablemos de la primera, la más importante, como acuerdo que tiene que ser voluntario y bilateral. Y en segundo lugar, por sus elementos de cooperación, de él se espera una serie de beneficios recíprocos para el operador y para la asociación, pero es claro que ningún acuerdo es obligatorio. Lo que propone Coljuegos es simplemente un mecanismo para que las dos partes lleguen a un acuerdo con unas reglas de juego básicas que ya han sido más o menos acotadas para evitar también una discusión extensa sobre eso. En los documentos previos del proceso está documentado y justificado por qué razón creemos que tiene unos beneficios ese acuerdo. Pero en una conclusión relativamente práctica, en primer lugar, no se requiere el permiso de la asociación deportiva para desarrollar el juego ni para utilizar sus resultados. Eso tiene un análisis jurídico que lo respalda. Nunca se ha pensado de esa manera, por eso insisto, se ha pensado siempre en términos de cooperación. Entonces el juego perfectamente se puede desarrollar sin la autorización de la asociación deportiva, si esa fuera la pregunta. Y por tanto, en segundo lugar, el acuerdo obviamente depende de la voluntad de la asociación. Si la asociación no solicita el acuerdo, pues simplemente no es obligatorio suscribirlo. Perdón, esa era la pregunta que iba a hacer, simplemente para absoluta claridad. No es un requisito, entiendo que ni de la presentación de la propuesta, ni posteriormente de la ejecución del contrato, el que yo tenga que presentar un acuerdo con una asociación deportiva. No es requisito, pero es cierto que si la asociación lo solicita, es obligatorio suscribirlo en los términos que está allí. Pero no entiendo, si me acaban de decir que para la utilización de los resultados ustedes han hecho un análisis muy concienzudo de que no necesito la autorización de ellos, entonces me pierdo en cuál es la obligatoriedad, necesidad o voluntariedad del acuerdo. La concepción del acuerdo está fundada, digamos, en otras premisas, en una serie de ventajas
al fin y al cabo ellos son los organizadores de los eventos, no porque requiramos su autorización para utilizarlos, pero las ventajas tal y como están justificadas en los documentos y como está previsto en el contrato, implican que hay una serie de beneficios para el juego, para Coljuegos, etcétera. Entonces el supuesto es relativamente sencillo. Si la asociación requiere la suscripción del acuerdo, los términos para suscribirlo son esos y en este caso sí es obligatorio suscribirlo. Si ella lo solicita, si ella no quiere, que es como habíamos entendido la pregunta, si ella no lo solicita es porque ella no está interesada en el acuerdo. Pero, nuevamente, qué pena, si no es un requisito legal como entendemos ustedes han evaluado para la utilización de los resultados, el que yo tenga autorización de ellos, pues no veo la necesidad de firmarlo, a menos de que ellos lo requirieran, pero ¿por qué razón lo van a requerir si yo no necesito la autorización de ellos para los resultados? Es donde me pierdo. Ok, el enfoque como lo hemos visto es otro. Las asociaciones son organizaciones que hacen la programación de eventos, que pueden cumplir una función importante en la ayuda en términos de promoción y mercadeo y finalmente en la defensa del juego legal. Desde ese punto de vista institucional creemos que están llamadas a jugar un papel importante. Lo que ha hecho Coljuegos es definir un marco en el cual, si ellas quisieran participar en esas actividades, lo mejor es tener unas reglas de juego claras y unas reglas de participación de ellas en el juego y un esquema en el cual no haya mucho margen para la discusión, pero sí creemos que si ellas lo solicitan y este es como el esquema que se ha definido hasta ahora, si ellas lo solicitan, las reglas de juego son esas, el porcentaje de participación es ese y en ese caso sí sería necesario que se suscriba el acuerdo. Lo que pasa es que la respuesta se enfocaba de otra manera porque la pregunta inicial era qué pasa si ellas, o como lo entendíamos, si ellas no quieren suscribir el acuerdo, o si ellas no lo Si solicitan. no se llega a un acuerdo sobre el acuerdo. No, es que el acuerdo, las reglas del acuerdo son relativamente simples y están allí. No son modificables y por eso es que quisimos dejar claro sobre la mesa cómo creemos que pueden participar. Ahora, inclusive no son necesariamente inflexibles, podría haber elementos adicionales que no están allí, siempre y cuando no modifiquen las reglas básicas, pero esos elementos son los que creemos que son indispensables para que puedan participar las federaciones en estos juegos. Si me permite, doctor, para complementar un poco la observación del señor de GITEC, yo considero que no debe quedar tan cerrado de que para el que se la gane es obligatorio firmar un acuerdo si alguna federación lo solicita. Yo considero que se le daría la potestad, pues hay un marco pues obviamente de negociación en el cual dice, bueno, máximo hasta el 4% de las utilidades netas y todo eso, pero que nos permitieran o le permitieran mejor aún al ganador de esta licitación poder definir las características de esa negociación con la asociación deportiva, es decir, a la final una asociación deportiva tal como ustedes lo dejaron, simple con el solo hecho de llegar y tocar la puerta y decir yo quiero mi participación en ese juego, entonces ya tengo que firmar, no, que hayan también unos compromisos en el cual, voy a poner un ejemplo, que dentro de la organización o de los eventos que ellos organicen, vaya el logo ya sea del nombre del juego o del operador del juego o lo que sea, que sea invitado con unos precios o unos descuentos especiales a generar pauta dentro de esos eventos, o sea, que haya una regla en la cual el operador pueda llegar a negociar, pero no, que no quede simplemente que con el solo hecho de solicitarla, entonces ya hay que darle de una vez el 4% de las utilidades netas y pare ahí y no haga absolutamente nada, solo siéntese todos los meses a recibir el cheque, no debería de ser así. No, tan pero cerrado. en eso sí no estamos de acuerdo. El acuerdo como está expresado, ¿sí? ¿Ya? El acuerdo o la propuesta de acuerdo que está incluida tiene obligaciones muy claras a cargo de la asociación, clarísimas, y obligaciones que hay que verificar en conjunto y obligaciones serias, algunas de medio y otras de resultado. Son compromisos que tienen que expresarse en beneficio del juego, porque al fin y al cabo ellos son los organizadores. ¿Cómo? Pero Del fútbol, exacto. sí, por eso. Sobre este tipo de pero sobre la precisamente como ellos son los organizadores y entendemos que pues tiene la organización del evento deportivo es una incidencia directa en este otro juego,
Por eso vemos que hay unos compromisos que se expresan en eso, y son compromisos que a nuestro modo de ver son serios. Tienen que hablar sobre el calendario de eventos, tienen que comprometerse a garantizar un mínimo, tienen que participar en las estrategias, etcétera, y obviamente podría haber compromisos adicionales. Lo que sí creímos es que en este acuerdo básico debería regularse por lo menos la tarifa para que eso no sea un evento de negociación, eso sí es inconveniente para cualquiera de las partes, y en segundo lugar sí creemos que hay obligaciones claras, sí se espera un resultado del trabajo de las asociaciones y allí está en el Claro, acuerdo. pero para presionar un poco eso, podría ser potestad del operador si firma el acuerdo o no. O sea, de todas maneras está claro de que el 4% ya toca definirlo, sea con partidos internacionales, sea como sea, toca definirlo a la fiducia, ¿sí? O definirlo si no hay ningún acuerdo comercial con la asociación, va a aumentar el plan de premios. Pero debería ser que si, por ejemplo, uno como operador por algún motivo no le interesa firmar con esa asociación, quede potestad del operador porque no le interesan los términos en los cuales se hizo esa negociación, que haya un término en el cual uno se pueda sentar a negociar con esa asociación deportiva y decirle, no, qué pena, pero no me interesa su propuesta y no firmo. Es que en estricto sentido no hay una propuesta, hay unas reglas de juego con una serie de condiciones que esperamos beneficien el desarrollo de este juego de azar, y que además, por otro lado, también está dentro de la política de Coljuegos y política estatal, es tener una relación adecuada y promoviendo la actividad de juego legítimo con las asociaciones. Esa experiencia no es solamente de Colombia, sino del mundo. Si uno está adecuadamente asociado con quienes hacen el juego, pues obviamente puede haber un espacio inadecuado para otras actividades. Pero eso, creemos que ese es como el marco correcto para desarrollar esa discusión. Eso no cierra la posibilidad de que puedan llegar a mejores acuerdos. Lo que queremos es que estas reglas básicas se respeten, el porcentaje y unas tareas a cargo de la asociación, pero ustedes pueden llegar a otros acuerdos en términos de promoción y de mercadeo, por supuesto. Pero Bueno, entonces, perdón, simplemente para concluir y Sí. para entender, Sí. solo una respuesta directa. Entendemos entonces que no existe la obligación de suscribir los acuerdos con las asociaciones deportivas. No, ¿O esa sí no es la existe? respuesta. La respuesta es que si la asociación lo solicita, debe suscribirse el acuerdo en los términos en que está allí. Lo que pasa es que la pregunta, como estaba formulada inicialmente, era ¿qué pasa si la asociación no solicita el acuerdo? No, Pues, si no se llega a un acuerdo, pero sí, es distinto. pues evidentemente, pues si la asociación no está interesada en el acuerdo, pues las dos partes tienen que estar de acuerdo para firmarlo. Lo que pasa es que sí es un Y requisito si del no se llega a un contrato, acuerdo, entonces… pero es que me parece difícil que con los mínimos como están expresados allí, que prácticamente es lo que hemos llamado una especie de minuta cerrada, difícil que no se llegue a un acuerdo cuando están claras las reglas de juego. La regla de juego es, la asociación se compromete a ejecutar esas actividades. Distinto sería que la asociación dijera que no le interesa desarrollar esas actividades de promoción del juego lícito y de promoción y de garantía de un calendario mínimo de eventos. Es decir, en ese caso lo que pasaría es que la asociación no está interesada en el acuerdo. Pero con los mínimos que están allí y con las reglas de juego claras como están expresadas, creemos que no hay mucho espacio para eso. Hay espacio para acuerdos adicionales, sin duda, pero estos mínimos son los que creemos que se deben respetar. ¿Y si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo es que simplemente, si la asociación dice, manifiesta, que esas reglas como están allí está dispuesta a cumplirlas, pues la única opción del operador es suscribirlo. Damos continuidad a la audiencia de matriz de aclaración de riesgos. La otra pregunta asociada con la matriz de riesgos fue del señor José Luis Suárez de GITEC, que si, como se evalúan los riesgos, el riesgo en las modificaciones tributarias no es mitigable por el consorcio y se reconoce que puede afectar la rentabilidad y resultados del concesionario, se asigne el riesgo exclusivamente a este. En ese punto la consideración es como muy general y tiene que ver con la posición de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el riesgo tributario. Es más un riesgo general que afecta a todos los ciudadanos por igual y solamente daría lugar a una revisión específica en el evento en que se prueben los elementos propios de la revisión de ecuación económica, pero no es nada más que eso, realmente eso es todo lo que se quiere decir sobre eso, no hay ninguna teoría novedosa, es lo que todos los abogados en general, la gente conoce sobre cómo es el riesgo tributario.
Sí, y obviamente probando todos los elementos de la afectación y agotando el procedimiento legal y contractual para eso. Pues, creo que no se podría decir de otra manera tampoco. Bien, así daría, digamos, finalizaría la atención de preguntas relacionadas con la matriz de riesgo y evidentemente la entidad se va a pronunciar de manera escrita a lo que aquí se manifestó de parte de los interesados. Esta sería la asignación de riesgos identificados como previsibles en el pliego de condiciones y a partir de mañana, como se anunció en el cronograma, cualquier oferente puede presentar su propuesta, de aquí, de mañana al 25 de marzo. Les agradezco de verdad nuevamente su asistencia y pues es importante el acompañamiento que ha tenido la Procuraduría y de control interno de la entidad también hemos tenido acompañamiento, entonces les agradecemos su asistencia también el día de hoy. Adiós.